a todos, bienvenidos a la cápsula número 5. Mi nombre es José Rueda y lo voy a estar acompañando en este módulo. Bien, continuamos con esta cápsula correspondiente al programa de Fundamentos y Técnicas de Análisis de Riesgo. El día de hoy vamos a abordar la unidad número 2, métodos cualitativos. Y específicamente hoy vamos a hablar de análisis cualitativo. Los métodos cualitativos de análisis de riesgos se basan en juicios de expertos y en la subjetividad. ¿Para qué? Para evaluar la probabilidad de impacto de riesgo usando herramientas como matriz de probabilidad, el método Delphi y listas de verificación. Estos enfoques en particular son útiles para priorizar riesgos cuando los datos son escasos o no son suficientes para hacer una cuantificación más profunda, ¿verdad? Los métodos cualitativos no se basan directamente en números, sino se basan en una percepción, ¿verdad? Una interpretación. Eh, ¿En qué sentido? Una interpretación de cualidades o características en lo que vamos a entender como más o menos. No hablando de números, sino en percepción de opinión. Por eso es que normalmente estos métodos se basan en cuantificar los riesgos y escalarlos de manera que queden como alto, medio o bajo. Por lo general, este método es el inicio de cualquier estudio de riesgo y es muy utilizado cuando el tiempo y los recursos monetarios son escasos, porque comparado con los métodos cuantitativos, la inversión en estos aspectos es menor. Es decir, el análisis cualitativo, al no requerir mayor información, va a requerir menor tiempo para su elaboración, ¿verdad? Su principal ventaja se va a deber a su mayor facilidad de cálculo. Al no implicar una valoración económica o de probabilidad directamente, el análisis cualitativo se construye bajo elementos que se relacionan entre sí, como amenazas, vulnerabilidades, impactos y en algunos casos controles. Con el tiempo, se han creado técnicas para intentar hacer más preciso el método y disminuir el grado de subjetividad que lo rodea. Sin embargo, dada la complejidad e importancia que ha tomado los riesgos para las empresas en los últimos años, estos métodos son complementados y ampliados con técnicas cuantitativas. En muchas instancias, los métodos cuantitativos, digamos, son los métodos que van a estar calificando los riesgos de manera numérica, de acuerdo a su impacto. Generalmente se basan en métodos económicos, ¿verdad? En el caso de los cualitativos, que son los que estamos revisando el día de hoy, bueno, estos métodos en realidad no se van a basar en números, sino más bien en percepciones. Y esto hace que sean un poco más imprecisos o menos homogéneos más bien. ¿Por qué digo que son menos homogéneos? Porque involucra mucho el conocimiento y la expertise del lector o de quien realiza la interpretación. ¿Por qué? Porque lo que para algunas personas puede resultar un riesgo alto, para otras personas puede resultar un riesgo bajo. Y todo va a depender de la percepción personal. Y aunque hoy día han desarrollado ya muchas técnicas para tratar de reducir el grado de subjetividad de los análisis eh, cualitativos, bueno, no se ha logrado erradicar del todo. ¿Cuáles son las ventajas de los análisis cualitativos en comparación de los cuantitativos? Bueno, la primera, como hablábamos, de rápido y económico. El análisis cualitativo puede implementarse sin necesidad de herramientas complejas, software especializados o grandes volúmenes de datos históricos. Es decir, no requiere directamente que se busque en el pasado, sino más bien requiere de una conciencia sobre el proceso. Además de que al disminuir la cantidad de información disponible o disminuir la cantidad de información necesaria para su proceso, va a evitar el uso de software demasiado elaborados. Basta con sesiones de trabajo colaborativas como reuniones, entrevistas o talleres para obtener resultados que sean bastante útiles. Y esto hace que se convierta en una opción ideal para organizaciones que son pequeñas, proyectos en fases tempranas o situaciones donde se necesita actuar con mucha velocidad.
Otra de sus ventajas es que no requieren números exactos. A diferencia del cuantitativo, que demanda cifras de probabilidad, costos o frecuencias, el enfoque cualitativo opera con escalas verbales como bajo, medio, alto, o hay más escalas dependiendo la literatura y el procedimiento de la empresa que lo esté ejecutando, pero en general, digamos, siempre están estas tres, alta, baja y medio, ¿no? Hay empresas que en lugar de bajo utilizan insignificante o no representativo, pero en términos de interpretación quieren decir más o menos lo mismo, ¿verdad? Y esto permite trabajar incluso cuando no se disponen de registros estadísticos, que algo es común cuando los procesos son nuevos o emergentes o poco documentados, sobre todo cuando se quiere hacer un análisis de una situación que nunca se ha realizado, ¿verdad? Una ventaja adicional es que facilita el consenso entre las partes interesadas. Al basarse en la percepción compartida de los participantes, fomenta la discusión y alineación de criterios. En lugar de que una sola persona proponga o imponga su juicio, este método hace que eh, se ponga a discusión la opinión y se haga una cuantificación o una valoración, más bien, no cuantificación, ¿verdad? Una valoración de acuerdo al consenso y no a una sola vertiente, ¿verdad? También es útil como primera fase antes del análisis cuantitativo, pues permite identificar rápidamente los riesgos y así avanzar en ambas vertientes. En muchos casos, en los análisis de riesgos se trabaja con ambos factores simultáneamente. Los primeros dos pasos siempre van a ser iguales, que son contextuales e identificación de partes vulnerables, ¿verdad? Van a ser muy similares. Y esto sirve de partida tanto para el cuantitativo como para el cualitativo. Y una vez que el cualitativo llega a los posibles riesgos y examina todos los riesgos, se puede comenzar también al mismo tiempo con la parte cuantitativa, recabando datos. Se termina la parte cuantitativa y luego se va a la parte cualitativa y luego se va a la parte cuantitativa, ¿verdad? Entonces, funciona como un complemento o un paso previo antes de hacer un análisis cuantitativo. ¿Cuáles son las limitaciones que podemos llegar a encontrar? Bueno, puede ser muy subjetivo porque al depender de la opinión de los expertos, alguien puede valorar más el bienestar humano en lugar del dinero, o alguien puede valorar más el dinero que el bienestar humano o que el bienestar de una máquina, o alguien puede valorar más el impacto de la reputación que el impacto al medio ambiente. En fin, eh, estas valoraciones van a tener el factor, ¿verdad? El factor humano intermedio. Y por esto no se pueden aplicar criterios, digamos, estandarizados por completo. Por lo que de alguna manera va a ser un análisis que va a depender mucho de la opinión. Y aunque no se basa en una sola opinión, sino en una opinión consensada, nada impide que antropológicamente hablando tengamos una población homogénea que tenga ideas similares, ¿verdad? También tiene la barrera de que no estime el costo real del riesgo. El enfoque cualitativo indica qué tan grave o probable es un riesgo, pero nunca nos va a dar un impacto monetario o porcentual de cuál sería el daño que se pueda recibir. Esto limita su utilidad para justificar decisiones financieras y suele utilizarse más para solo dar orientación, ¿verdad? Para hacer más bien pautas y políticas. Por último, podemos decir que va a depender también del grupo multidisciplinario que juntemos para hacerlo. Si de repente 6 personas o 6 integrantes del equipo tienen mucha experiencia y una sola persona no la tiene, igual y no se va a ver tan acentuado, pero si la mitad del equipo es experimentado y la mitad del equipo es inexperto, posiblemente podamos llegar a tener sesgos, ¿verdad? Además que en entornos nuevos, tecnológicos y con altos estándares de cambio, el análisis cualitativo puede volverse un poco difícil en el sentido de la fiabilidad o puede ser difícil confiar en sus datos porque no involucra siempre a la estandarización, ¿verdad? Siempre va a depender un poco de la opinión de cada experto y en estos entornos tan cambiantes, bueno, si el experto no se encuentra totalmente actualizado, posiblemente su valoración no sea la más
adecuada, ¿verdad? Por eso se sugiere utilizar técnicas de pensamiento grupal. En conclusión, podemos decir que el análisis de riesgo cualitativo es una herramienta esencial para la gestión estratégica de cualquier organización y proyecto. Su mayor fortaleza siempre va a radicar en que es rápido, accesible y con la capacidad de generar un consenso de manera veloz, lo que lo convierte en un primer filtro eficaz para identificar riesgos que requieren atención prioritaria. Aunque hay que decir que no proporciona datos numéricos ni estimaciones financieras exactas, por lo que cuenta con una limitación como uso de soporte para planificaciones financieras. Sin embargo, también es cierto que puede estar además afectado por otros factores como lo son la susceptibilidad y la expertise de el equipo, ¿verdad? En resumen, el análisis cualitativo no va a pretender ser el punto final de un proceso, sino más bien el punto de partida inteligente hacia una gestión más robusta y estratégica de los riesgos en los centros de trabajo. Muy bien, esto es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.